Hola, buenos días. Poco pasado las 9:30 de la mañana. Estamos acá en Ideología de Género para seguir conversando. Estuve estas largas horas de la madrugada pensando en lo que debíamos, que se podía conversar, en algunas cosas para plantear, y imposible seguir con la democracia cristiana. Yo tenía unas ganas locas de hablar de otras cosas. Guille me parecía interesante ver que está Guille, que ya se acerca la fecha del 4 de agosto, ¿cierto? Hoy, 1 de agosto, ya entramos en la cuenta regresiva para que presente las firmas y de alguna manera uno entiende que agarra un impulso que eventualmente aún no hemos visto de la candidatura de Alejandro Guille o recupere parte de ese vigor original que sin duda en estos meses ha extraviado, ha estado más bien en piloto automático en el mejor de los casos. Pero también el Frente Amplio, hay algunas entrevistas interesantes que empezar a mirar también. Presentó su comando Beatriz Sánchez ayer, su renovado comando. ¿Será tan renovado? Bueno, en fin, eso también queda pendiente, pero es que es imposible. Pararon las prensas y sigue dando noticias la democracia cristiana, y por lo tanto hay que seguir necesariamente haciendo un poco de análisis de lo que pasa con esta situación que yo insisto, van a pasar las semanas, los meses y los años, y ya cuando esto esté concluido, como concluya esta crisis, la situación, evidentemente los sucesos de la Junta Nacional Demócrata Cristiana este fin de semana quedarán como uno de los capítulos más notables a tener que estudiar en los años siguientes, de cómo no se deben hacer las cosas, o también de esos hitos fundacionales, en este caso de eventualmente el declive definitivo de la democracia cristiana como la hemos entendido hasta ahora. Hoy en notable, digamos, ayer partíamos diciendo a confesión de parte, relevo de pruebas, tenemos que repetirlo en el día de hoy porque la portada del Mercurio, ¿cierto? El diario El Mercurio, el Decano, que siempre es el primer diario que hay que leer en la mañana, indudablemente, y no lo digo con sorna, lo digo de verdad. Bueno, y después hay que buscar para informarse, digamos, pero primero hay que leer, evidentemente, para ver. Siempre es mejor saber primero lo que opina el poder. Y hoy una imagen interesantísima con puros próceres, incluso hasta gráficamente puestos así en una fila para tratar de pasar lo que ellos entienden es el arco de las figuras relevantes de la democracia cristiana. Enrique Kraus, Genaro Arregada, la Soledad Alvear, Pérez Lloma, Ormazábal, Ruiz-Esquida, en fin, cada uno mencionando, interesante porque no había dos opiniones iguales, digamos, cada uno mirando el desastre prácticamente que queda en la democracia cristiana al respecto. A ver, seamos claros, Carola Goich no está en este instante, está en periodo de reflexión, pero para ser bien categórico, ella ya bajó su candidatura. O sea, ella ya no es candidata presidencial. No es que nunca tuviera muchas oportunidades, pero efectivamente sostenía una candidatura presidencial y no hay ningún problema en sostener una candidatura presidencial simbólica, como es la que ella sostenía en esta lógica, digamos, camino propio. Nadie en su sano juicio en la democracia cristiana pensaba que ella tenía alguna opción de pasar a la segunda vuelta, nunca, ni ahora, ni hace 2 meses, ni hace 3, ni hace 6, ni hace un año. Pero una candidatura testimonial que tenía una lógica, y en ese sentido, por ejemplo, en el mundo de la izquierda, continuamente ha habido muchas candidaturas testimoniales, Jorge Arrate, Tomás Hirsch, en fin, otras como Sara Larraín, Gladys Marín, etcétera, que han tenido un rol, digamos. El ser candidatura testimonial no es una cosa que sea para avergonzarse, porque tiene que ver con la fuerza concreta que tienen los actores políticos y con la posibilidad de incidir en estrategias de mediano y largo plazo. El tema es que eso incluso ya se cayó. Lo que quiero decir de manera muy radical es que en los próximos días sabremos si Carolina Goich baja, o sea, si va a estar o no va a estar en la papeleta, si se va a inscribir el 19 de agosto o no se va a inscribir el 19 de agosto, bueno, ya está inscrita, pero si ratifica la candidatura, si llega a la papeleta en noviembre. Eso todavía está por verse, pero insisto, su candidatura ya no está. ¿A qué nos referimos? Voy a poner una metáfora juguetona, espero. Esto es como Carolina Goich estaba corriendo una carrera en el colegio, ¿no? Como cuando los hijos de uno tienen unas competencias escolares, los sábados en la mañana, y nos levantamos los papás, qué sé yo, como mi hija que está en tercero básico o en primero básico, entonces se ponen a correr 2 vueltas a la pista, 800 metros, y van corriendo. Y por alguna desgracia se tropieza
y se cae y se rompe la rodilla, y entonces uno se acerca a la persona y los niños siguen corriendo, llegan a la meta, y entonces le dolió mucho. Bueno, Carolina Goich está ahí, ya la carrera se corrió. La pregunta es si efectivamente la ayudan a limpiarse y entonces con el aplauso de los amigos hacen que siga corriendo la media vuelta que le faltaba para que 5 minutos después que ya llegó todo el mundo llegue a la meta. Eso es lo que está en discusión. Si Carolina Goich decide seguir en la papeleta, ella ya no está corriendo, ya todos llegaron a la meta, ella se golpeó en la rodilla de manera muy fuerte, todos lo vimos, hasta se le hizo un moretón, y va a seguir corriendo por otros intereses. En el caso de el hijo de uno puede ser un sentido de superación, que el llanto sea por lo menos más consolado, que sienta el abrigo de la familia y que después nos vayamos a comer pizza, aunque salimos últimos, 5 minutos después que llegara todo el resto. Eso podría ser. Y efectivamente, si bien todo el mundo da por descontado, si estuviéramos hablando de política racional, como la entendemos todos, incluyendo la democracia cristiana, sería más o menos obvio que en el caso de Carolina Goich ya se bajó. Pero, y esta es la parte interesante, hay algunas voces que señalan, y hay alguna lógica en cómo se han configurado estos hechos, que podrían hacer pensar que Carolina Goich quisiera seguir corriendo esta media vuelta que todavía le falta para terminar el recorrido a la pista atlética del colegio, caminando, cojeando, pero para hacer un reacomodo interno, para pasar las cuentas que hay que pasar, para sacar la noche los cuchillos largos y ver cómo se configura la interna de un partido cada vez menos relevante en la política chilena. Incluso esto ni siquiera es comparable a lo que fue la bajada de Vigi. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, digo yo? Estos mayores de 45, digamos. Porque incluso cuando Vigi entra en su periodo de contradicción vital, el año 89, y decide irse a la montaña y pone en suspenso su candidatura, se recordarán los más antiguos y los más lateros en política como uno, que al día siguiente se inundaron las calles de las grandes capitales con el afiche de Vigi, ya no con él, con la foto de él, sino solamente con Vigi con una estrella, porque justamente él estaba en esta contradicción vital. Entonces era Vigi es el hombre, te estamos esperando, etc. Por lo tanto había un dispositivo político racional de tratar de agregarle valor a esta candidatura. En cambio aquí nada. O sea, sale Matías Walker, que además se siente ayer muy insultado, con toda razón, por las palabras del marido de Goich, exigiendo disculpas públicas, pero no solo del marido, sino también de su candidata presidencial. Goich, que es el vicepresidente de la democracia cristiana. O sea, Walker, digo. Esto ya es la locura. Ojo, apúntenlo por ahí. El mismo Matías Walker señalaba ayer que, hoy en la prensa, que en caso de que efectivamente Goich no siguiera, la ADC tenía que levantar otro candidato. O sea que era indispensable ir sí o sí. Cuando el vicepresidente y miembro de una familia poderosísima dentro de la ADC, como Matías Walker, dice eso, es porque obviamente, tal como pasa en el fútbol, ya tenemos 3 o 4 técnicos contactados y eventualmente listos para asumir el cargo que está a punto de quedar vacante. Ojo ahí. Acuérdense que Ignacio Walker le dijo a todo el mundo, estuvo casi 2 años diciendo yo podría ser, no lo pescaba nadie, digamos. Tuvieron que sacar a la senadora por Magallanes, por ahí por el extremo sur, para que asumiera la candidatura. Pero podría haber ahí un par de interesados en decir, bueno, ya en esta pasada al menos agarro una candidatura y por lo menos, no sé, hago un papel decente y saco un 8, un 10% y no el 2, 3, 4, 5 que estaba marcando Carolina Goich en las encuestas. Entonces lo inmediato en la democracia cristiana es la discusión por la correlación interna. Yo insisto, a mí me parecería, si es por armar un guión de alguna nueva serie de Netflix, me parecería más interesante que la Carolina Goich siguiera en carrera, porque eso va a ser un espectáculo muy interesante desde el punto de vista político, porque esa candidatura solamente sería para sostener una guerrilla interna de proporciones bíblicas. Y sinceramente, que me perdonen los amigos demócratas cristianos, pero a mí me encantaría mirar una guerrilla de ese tipo en los próximos 3 meses. Bueno, y si no sigue, guerrilla va a haber igual, pero seguramente va a adquirir otra forma, aunque por supuesto, y la pregunta abierta es, si ganan aquellos sectores que dicen no, sumémonos a la candidatura de Guillet de una buena vez, tratemos de hacer una decente negociación parlamentaria al interior de la nueva mayoría, o quienes quedan en el desamparo y por lo tanto ahí la figura de algún candidato de reemplazo para tratar de sostener.
Finalmente, a nivel de la reflexión, más allá de estos hechos que un poco uno a veces festina cuando no le tocan de cerca, hay que decirlo, cuando tocan de cerca uno se pone un poco más grave, ya nos tocará en otros minutos tratar de hacer análisis más serios cuando a nosotros nos aprieta el zapato. Tiene que ver si esto es la materialización ya definitiva del declive. En todos los procesos históricos, incluso en los políticos, aunque no sean tan interesantes, los declives son, a veces pasan hartos años, incluso con actores muy agudos, con analistas muy agudos, para que uno pueda darse cuenta y materializar que efectivamente se está produciendo el declive. Pareciera ser que quizás este momento es el que nos sacude y nos hace mirar que más allá de que la DC tiene todavía una importante votación, liderazgos muy antiguos, casi todos con los liderazgos de los que estamos hablando, los que yo mencionaba recién, son todos con 40, 50, 55 años de militancia y en primera línea. Bueno, independiente, digamos, de aquello, efectivamente uno puede ver que hay un declive histórico que de pronto lo marca y que quizás tiene que ver con razones más ideológicas que puramente políticas. No me interesa instalar una tremenda tesis, pero tal como se habla, digamos, de el declive del Partido Radical, partido súper importante en la primera mitad, digamos, del siglo XX, y después con la presidencia, curiosamente, la paradoja, con la presidencia de Gabriel González Videla, el año 52, inicia un proceso de declive. Ya no eran, efectivamente, empezaba a ser cada vez menos necesario este gran partido radical que ponía fundamentalmente sobre la arena política, la arena social de Chile, el contenido laico, de progreso social a partir de ciertas reformas y con un fuerte contenido laico en una sociedad que lo necesitaba y que era capaz de articular a grandes y vastos sectores de la población en torno a este ideario. Y eso paulatinamente, cuando ya empieza a hacer más sentido común en la clase política, en la realidad política chilena, empieza un paulatino declive porque ya hay otros actores que empiezan a ocupar esa oferta y entregan mucho más, como fue los partidos de izquierda, socialistas, comunistas fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y donde también justamente surge, para esta mirada un poquito más de progreso pero más moderado, surge justamente la irrupción de la Falange, la posterior democracia cristiana, y el Partido Radical empieza a ser subsumido. ¿Y qué es lo que hace? Que ocupa la democracia cristiana durante 50, 60 años en este país, el espacio natural, más allá de si van arriba o abajo en los números, el espacio natural del centro, este centro social cristiano, moderado en la forma, también con una perspectiva de desarrollo, pero sin conflicto, etc. Y pareciera ser que ya hace algunos años ha empezado a estar esa perspectiva en declive. Parece que ya hay nuevos actores que son capaces de entregar esa oferta y mucho más, por lado y lado, tanto por la izquierda, por la derecha, y por otras irrupciones que a veces cuesta definirlas a priori en esta categorización más clásica, que en todo caso, a mi juicio, sigue estando absolutamente vigente. Será la materialización ya definitiva, digamos, el hecho concreto que determina el declive histórico de la democracia cristiana, no lo sabemos. Y tampoco lo vamos a saber en una semana más, no tiene que ver con la coyuntura política ahora, no se resuelve en noviembre, pero sin duda que uno debiera, sobre todo para, no sé, para la gente del mundo de la historia, para los politólogos, ya hay que ponerlo en rojo y concatenarlo con hechos anteriores y también con la coyuntura futura que se vaya fraguando. Por ahora nosotros solo miramos día a día la política para ver qué es lo que viene. Preguntas pendientes, ¿qué pasará con Guille? ¿Le van a echar a perder su semana maravillosa, la cual pretendía el 4 de agosto entregar las firmas? ¿Pasará algo con el Frente Amplio? ¿O fundamentalmente cada uno de los sucesos que se están cursando son para extenderle aún más la alfombra roja a Sebastián Piñera para ser nuevamente el próximo presidente de Chile? Lo veremos. Los invitamos a seguir viendo los contenidos de No estoy en calama.cl. Hay una interesante columna sobre Radiohead que nos hace un colaborador anónimo pero permanente. Hay un análisis interesante ahí de política internacional. Los dejo y que tengan un buen día.